Dolores Mendoza, dueña de una riqueza inimaginable, ¿están listos para ver a esta mujer en un estado en el que nunca se había encontrado antes? Desde los rascacielos de Polanco hasta jets privados, su mundo era más bello que cualquier sueño. En la silenciosa elegancia de un restaurante por el que una persona normal ni siquiera podría pasar, de repente, sus ojos se posaron en un sencillo medallón de plata que colgaba del cuello de un camarero que luchaba por llegar a fin de mes. En ese momento, el imperio de acero y cristal cuidadosamente construido por la multimillonaria se derrumbó y fue reemplazado por un torrente de lágrimas que despertó un recuerdo que había tratado de enterrar y olvidar durante 50 años, pero que permanecía tan fresco como el primer día. ¿Qué había en esa barata pieza de joyería que podía destrozar la sangre fría de una de las mujeres más poderosas del mundo? La respuesta desvelaría el misterio de un amor perdido, un secreto que no había dejado de rondar su mente ni un solo día durante años y que el dinero no podría comprar jamás. Esta no es solo una historia de ricos y pobres. Es una historia única que revela los verdaderos vestigios de un pasado de 50 años y que te hará experimentar una gran variedad de emociones hasta llegar al final. Si quieren saber cómo una sola palabra de otro camarero sacudió un imperio multimillonario en Barcelona, no se pierdan la historia de Elena y Sebastián Mendoza en nuestro próximo vídeo. Quédate con nosotros y, antes de comenzar la historia, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olviden puntuar del 1 al 10 al final de la historia. Sí, queridos espectadores, respiren hondo y déjense llevar por las turbulentas aguas de esta poderosa obra. Dolores se movía por el mundo con una autoridad silenciosa y habitual. Incluso a sus 82 años, mantenía una postura impecable. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto y sus ojos, del color del mar en tempestad, no pasaban por alto ningún detalle. Especialmente cuando hablaba de sus negocios en Barcelona, en sus ojos aparecía la fría determinación de la aristocracia española. Esa noche estaba en Azul Cielo, uno de los restaurantes más selectos de Ciudad de México. La degustación del menú costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de los habitantes de la capital. Era un martes, un día ordinario sin significado especial. Precisamente por eso estaba allí. Los aniversarios y los cumpleaños eran demasiado dolorosos, pues estaban llenos de fantasmas de una vida que ya no volvería. Los martes, sin embargo, estaban benditamente vacíos. Junto a ella estaba su hijo, Sebastián Mendoza, director ejecutivo de Industrias Mendoza, el imperio tecnológico global que su esposo, Ricardo, había construido. Sebastián era inteligente y ambicioso, y llevaba un traje perfectamente cortado a medida. Hablar de ganancias trimestrales y adquisiciones de mercado se había convertido para él en un zumbido monótono que Dolores hacía tiempo que había aprendido a dejar de escuchar. «Mamá, ¿estás escuchando?», preguntó Sebastián con impaciencia. «La junta directiva está presionando para la adquisición de Aerosfera. Es una jugada multimillonaria». Dolores esbozó una débil sonrisa mientras sus ojos recorrían el lujoso salón. La luz, filtrada por las lámparas de cristal, caía sobre las mesas cubiertas con lino pesado. El tintineo de los cubiertos era una delicada sinfonía. Todo era perfecto, estaba bajo control, pero sofocantemente solitario. Ricardo había muerto hacía 10 años y, con él, todos los colores de su mundo se habían desvanecido. Ahora, su vida era una jaula dorada que parecía perfecta por fuera, pero fría y vacía por dentro. Un joven camarero se acercó a su mesa para llenar sus vasos. Se movía con una eficiencia silenciosa que delataba su cansancio. Su uniforme estaba impecable, pero se apreciaban ligeras marcas de desgaste en los puños. Llevaba su cabello castaño recogido en una sencilla cola de caballo ligeramente desplazada hacia un lado, como si hubiera llegado corriendo. Era una cara más del desfile infinito de sirvientes que llenaba la vida de Dolores, inadvertida e imperceptible desde todos los ángulos. «¿Desean algo más, señores Mendoza?», preguntó el camarero con voz suave pero clara. Sebastián lo despidió con la mano, ya enterrado en su teléfono. Sin embargo, los ojos de Dolores no estaban en la cara del camarero, sino en su cuello. Se había fijado en una delgada cadena de plata que asomaba por el cuello de su uniforme. La cadena era elegante y delicada, del tipo que usaría una niña pequeña. Pero lo que le cortó la respiración fue el colgante que colgaba de ella. Era un medallón en forma de estrella brillante, ligeramente ennegrecido por el paso del tiempo. En el centro, donde se unían los rayos de la estrella, había un pequeño zafiro azul profundo, no más grande que la cabeza de un alfiler. Esta pieza,
trabajada como el sello de una antigua dinastía, poseía una elegancia que recordaba al poder de renacimiento del ave fénix. El tiempo pareció detenerse. El bullicio del restaurante se convirtió en un ruido sordo en los oídos de Dolores. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas, latiendo a una velocidad dolorosa. Era imposible. Después de tantos años, esto no podía estar sucediendo. Había millones de medallones en el mundo, pero no había otro igual. Conocía cada hendidura y cada detalle del trabajo artesanal. Recordaba el momento en que el metal frío había tocado su piel. Porque había sido ella misma quien había diseñado este medallón. «Mamá, ¿qué pasa?» «Estás pálida», dijo Sebastián, finalmente levantando los ojos de la pantalla. Dolores no lo escuchó. Su visión se estrechó, enfocándose solo en el medallón. Los recuerdos que había mantenido bajo llave durante medio siglo salieron a la luz como una cascada violenta. El eco de miradas robadas, el olor a pintura al óleo y a guarrás. El peso de un amor prohibido se entrelazaba con el dolor desgarrador de una decisión forzada. Ese collar guardaba un secreto tan grande que nada volvería a ser como antes. Sintiendo la intensa mirada de la anciana, el camarero se inquietó. Instintivamente, lo empujó dentro de su uniforme. Pero ya era demasiado tarde. Dolores lo había visto. Un sonido escapó de sus labios, un sollozo ronco y lleno de agonía. Un sonido completamente ajeno a la atmósfera refinada de azul cielo. Se llevó la mano manicurada a la boca, sus ojos se agrandaron con incredulidad y un dolor profundo que le calaba hasta los huesos se apoderó de ella. Las lágrimas calientes que rompieron la máscara de sangre fría que había llevado durante décadas corrieron por sus mejillas perfectamente empolvadas. «Ese medallón», susurró, con la voz temblorosa, señalándolo con un dedo tembloroso. «Ese medallón. ¿Dónde? ¿Lo encontraste?» Todo el restaurante parecía en silencio. Sebastián se quedó boquiabierto ante el colapso emocional sin precedentes de su madre. El joven camarero, cuya placa ponía Paloma, miró de la multimillonaria llorosa al medallón que llevaba en el cuello. Su rostro se llenó de una mezcla de confusión y preocupación. Dolores Mendoza, dueña de una dinastía financiera que se había mantenido firme contra empresas enemigas y había enterrado a su esposo sin derramar una sola lágrima, ahora estaba llorando. No era una serenidad noble, sino un dolor crudo y desgarrador, el de un corazón destrozado por el regreso imposible de una esperanza perdida hacía medio siglo. La escena de la mesa 7 provocó una onda expansiva que llegó a todos los rincones de azul cielo. El maitre, Jean-Pierre, que se enorgullecía de dirigir noches perfectas como un director de orquesta, se acercó rápidamente con el rostro sereno. «¿Está todo bien, señora Mendoza?», preguntó con una voz baja y tranquilizadora. Sebastián, que se estaba recuperando del shock, tomó rápidamente el control. «Mi madre solo se ha sentido un poco indispuesta. Es una situación temporal. Estamos bien». Dirigió una mirada severa y despectiva al camarero. «Paloma, puedes irte». Pero la mano de Dolores salió disparada y se aferró al brazo de Paloma con una fuerza sorprendente. «No, por favor, no te vayas», suplicó, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Ese medallón. Necesito saber de quién es». Paloma se quedó helada, como un ciervo atrapado en los faros. Toda la atención del salón estaba puesta en ella. Era consciente del doloroso abismo que la separaba de la mujer que le sostenía el brazo, sus zapatos gastados, la mancha de tinta en su delantal. «Era de mi madre», tartamudeó Paloma, su voz apenas un susurro. «Ella me lo dio». «¿Tu madre?» Los ojos de Dolores escanearon el rostro de Paloma, buscando una semejanza, una pista, cualquier cosa. «¿Cuál es su nombre? ¿Dónde está?» Sebastián intervino con voz dura. «Mamá, este no es ni el momento ni el lugar. Estamos atrayendo a atención innecesaria». Separó los dedos de su madre del brazo de Paloma y se volvió hacia ella. «Lo siento. Mi madre está cansada. Confundió tu collar con otra cosa». Sacó su gruesa billetera negra. «Por las molestias», dijo, tratando de meter varios billetes de 500 pesos en su mano. Paloma dio un paso atrás, como si el dinero estuviera ardiendo. «No, gracias, señor. No hay problema». Su mirada volvió a Dolores. La mujer lloraba en silencio, con los hombros temblando. El dolor sincero y real que reflejaban sus ojos trascendía las diferencias en sus condiciones de vida.
Ese era el dolor de un corazón roto. Por favor, dijo Dolores una vez más, y aunque su voz aún estaba fragmentada por la emoción, había recuperado un destello de su antigua autoridad. Lo compraré. Dime el precio. 200.000 pesos. 400.000. Los ojos de Paloma se abrieron de par en par. 400.000 pesos era más de lo que ganaba en un año. Sería suficiente para pagar las facturas médicas de su madre, reparar el techo con goteras de su apartamento y respirar por primera vez en años. Una cantidad tan elevada la conmovió. Con tanto dinero podría resolver muchos de sus problemas. Instintivamente, agarró el medallón. Sintió como la frialdad del medallón golpeaba su piel cálida, un peso familiar que había conocido toda su vida. Ese medallón era lo único que realmente le pertenecía, lo único que le quedaba de su madre. Su madre, Rosa, estaba enferma. Su memoria se desvanecía como una señal de radio defectuosa. Pero, en sus momentos de lucidez, a veces lo tocaba y sonreía. «Esta es tu historia», susurraba con voz frágil. «Todo está ahí. Te protegerá». Paloma no sabía qué historia se ocultaba en su interior. El pasado de su madre consistía en cuentos a medias recordados y fragmentados. Desconocía quién era su padre y de dónde provenía su madre antes de llegar a México con un bebé y una maleta. El medallón era su única conexión tangible con ese misterio y con su propia identidad. Venderlo sería como vender una parte de su alma. «Lo siento, señora Mendoza», dijo Paloma, cuya voz había adquirido una fuerza inesperada. «No puedo venderlo. No está en venta». Sebastián gruñó con incredulidad. «No seas tonta. Es solo una pieza de plata. Te escribiré un cheque por 1 millón de pesos ahora mismo. Puedes incluso renunciar a tu trabajo esta noche». La oferta quedó suspendida en el aire, brillante y seductora. 1 millón de pesos. Una fortuna real. Pero, cuando Paloma miró a Dolores, no vio a una multimillonaria tratando de comprar una baratija, sino a una mujer desesperada por recuperar una pieza de su pasado. Y Paloma, que tenía tan pocas cosas a las que aferrarse de su pasado, entendía muy bien ese sentimiento. «No», dijo esta vez con un tono más firme. «Mi respuesta es no. Lamento mucho su dolor». Adoptó un tono ligeramente formal. «Con su permiso, necesito volver a mi trabajo». Se dio la vuelta y se alejó, su corazón latía salvajemente en su pecho. Podía sentir la mirada de cada cliente en la nuca y escuchar los susurros a su espalda. Se refugió en la relativa seguridad de la cocina. Sus manos temblaban tanto que tuvo que agarrarse al borde del mostrador de acero inoxidable. En la mesa, Sebastián hervía de rabia. ¡Qué descaro! Le han hecho una oferta de 1 millón de pesos por esa chatarra barata y la ha rechazado. Te está manipulando, mamá. Mañana vendrá con un abogado y exigirá 10 millones. Queridos espectadores, en este punto les pregunto, ¿ustedes venderían una reliquia familiar así por 1 millón de pesos? ¿Creen que Paloma está cometiendo un error? Pero Dolores no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la cocina por donde Paloma había desaparecido. El rechazo de la joven no la había enfurecido. La había intrigado. Eso confirmaba que el valor del medallón no era monetario. La chica ya conocía su valor. «Encuéntrame su nombre, Sebastián», dijo Dolores en voz baja, pero con determinación. Las lágrimas se habían detenido, reemplazadas por una determinación de acero. Su nombre completo, su dirección, todo lo que puedas encontrar sobre ella. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sebastián, asombrado. Dolores se secó los ojos con la servilleta de lino. Su sangre fría regresaba lentamente, como una armadura que se ponía pieza por pieza. «Si no vende un recuerdo, entonces tendré que comprar su historia». En este punto, queridos espectadores, les pregunto, ¿cuál podría ser el secreto de este collar? Compartan sus conjeturas ahora en los comentarios. A la mañana siguiente, el silencio estéril del ático de Dolores Mendoza fue interrumpido por la llegada de un hombre llamado Gabriel Santoro. Santoro era un investigador privado. Bajo su apariencia ordinaria se escondía un talento extraordinario para desentrañar secretos. Era disciplinado, eficiente y caro, el mejor en su trabajo. Dolores se sentó frente a él en la amplia sala de estar, bañada por la luz del sol, que ofrecía una vista panorámica del Zócalo y la Catedral Metropolitana. Llevaba una bata de seda.
La tormenta emocional que había vivido la noche anterior había amainado, dejando una calma inquieta y una obsesión por descubrir la verdad. «Quiero saber todo sobre ella», dijo Dolores, sin rastro de la fragilidad de anoche en su voz. «Paloma Herrera trabaja en Azul Cielo. Averigua dónde vive, quiénes son sus familiares y en qué circunstancias vive. Quiero todos los detalles, pero sé invisible. No quiero que sepa que está siendo observada». «Entendido, señora Mendoza», dijo Santoro, tomando algunas notas en su pequeña libreta de cuero. Sebastián, que había estado escuchando en el umbral de la puerta, entró. «Esto es ridículo, mamá. Le estás pagando miles de pesos a este hombre para que investigue a una camarera. Si quieres ese collar, nuestro equipo legal puede preparar una oferta que no pueda rechazar o encontrar su origen y reclamarlo como una reliquia familiar robada». «No fue robado», replicó Dolores, y su mirada se afiló como una navaja. «Y ya no se trata del collar. Se trata de la chica». Había algo en sus ojos. «Sebastián, no lo entiendes. Rechazó tu dinero. Esa no es la conducta de una oportunista corriente. Es la conducta de una oportunista inteligente», respondió Sebastián. «Sabe que te tiene en sus manos. Está esperando una oferta más alta». Dolores guardó silencio y su mirada se deslizó hacia una pequeña estantería situada en una esquina de la habitación. Era un rincón que destacaba demasiado entre las obras de arte moderno y los muebles de diseño. En ella había libros de poesía antiguos encuadernados en cuero y algunos volúmenes gastados sobre historia del arte. Sebastián ni siquiera se fijaba en ellos, pero para Dolores esa esquina era un refugio. Cuando Santoro recogió sus instrucciones y se fue, Dolores se dirigió a la estantería. Sus dedos trazaron el lomo de un libro titulado El Renacimiento de la Luz. Lo sacó. En su interior había una fotografía en blanco y negro descolorida y con los bordes desgastados por el paso del tiempo. En la foto aparecía una Dolores mucho más joven, con el cabello largo y claro, y una sonrisa radiante y libre de preocupaciones. Aparecía con el brazo alrededor de un joven de ojos oscuros e intensos, con la camisa manchada de pintura. Era guapo y desprendía una energía salvaje que trascendía la fotografía. Se llamaba Diego Morales. El collar no se lo había regalado su difunto esposo, Ricardo. Ricardo le había dado diamantes, esmeraldas y carteras enteras llenas de bienes inmuebles. Le había dado una vida de lujo y seguridad inimaginables. Pero nunca le había regalado un collar como ese. El collar era de Diego. Diego era un pintor brillante, pero sin dinero, que vivía en un pequeño taller de Coyoacán. Dolores lo conoció siendo una joven de una antigua familia rica, que vivía de manera asfixiante con reglas estrictas, durante una visita rebelde a una galería de arte local. Su historia de amor fue tormentosa, secreta, apasionada y condenada desde el principio debido a la diferencia de clases. Su familia nunca aprobaría una unión con alguien de clase baja. Diego había hecho el collar con sus propias manos. Había fundido los gemelos de plata de su abuelo. Martilló y moldeó el metal, y grabó el diseño de estrella brillante con sus propias herramientas. El pequeño zafiro, dijo, lo había obtenido intercambiándolo por una de sus pinturas. Es del mismo color que toman tus ojos cuando observas mi arte, había dicho con una sinceridad que Ricardo nunca podría igualar. Su amor había tenido una consecuencia. Un bebé, una niña. Ese recuerdo aún era capaz de cortar la respiración de Dolores. Su familia se había vuelto loca de ira. La decepción se había asentado sobre ella como un peso frío y aplastante. Lo habían arreglado todo. Enviaron a Dolores a una clínica privada en una zona apartada del estado. A Diego lo amenazaron, sobornaron y le dijeron que desapareciera de su vida para siempre. Había tratado de resistirse, pero fue inútil contra el poder e influencia de su familia. Dolores solo pudo coger a su bebé en brazos una vez. Era una niña hermosa y perfecta. Antes de que la agencia se la llevara, había deslizado un collar con una estrella brillante en la manta del bebé, en un intento desesperado y silencioso de que algún día la encontraran. La había llamado Rosa, pero su familia había borrado las huellas demasiado bien. La adopción se selló, se anonimizó. Cuando Dolores se liberó de la presión de su familia y se casó con el poderoso y respetable Ricardo Mendoza, que le ofreció una respetable vía de escape, ya se habían borrado todas las huellas de su hija. Durante años había contratado detectives, pero no habían encontrado nada. Finalmente, el dolor se había convertido en un dolor persistente,
un fantasma con el que había aprendido a convivir. Hasta anoche. Ver ese collar había reabierto una herida de 50 años. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Una copia? No, sabía en su alma que era el mismo collar. Lo que significaba que la camarera Paloma Herrera estaba de alguna manera conectada con su hija perdida, Rosa. En ese momento sonó el teléfono, sacándola de su ensueño. Señora Mendoza. El señor Santoro está al teléfono. Tiene información preliminar que podría interesarle. Dolores tomó el teléfono con manos temblorosas. Sí. Señora Mendoza, dijo Santoro con voz profesional y aguda. Paloma Herrera vive en Roma Norte, en la calle Jardín 14B. Es la única cuidadora de su madre, Rosa Herrera. Actualmente estoy investigando sobre Rosa. Pero lo interesante es su situación financiera. Tienen una gran deuda médica. La señorita Herrera trabaja en 2 empleos. Trabaja en el turno de noche en Azul Cielo y en el de mañana en un restaurante llamado La Madrugada. La condición de su madre parece ser de origen neurológico. Las facturas son abrumadoras. Dolores se desplomó en una silla. La chica no era una oportunista astuta esperando recibir más dinero. Estaba desesperada. Había rechazado 1 millón de pesos, una suma que podría haber aliviado enormemente su carga, por razones puramente emocionales. Gracias, señor Santoro, dijo Dolores, con la voz tensa. Continúa investigando. Quiero saber todo sobre Rosa Herrera. Colgó el teléfono y su mente comenzó a trabajar rápidamente. ¿Rosa? Ese nombre casi le arrancó el corazón. ¿Podría ser realmente su hija Rosa? Por otro lado, la pobreza de la chica, su dignidad silenciosa y su feroz protección de lo único que la conectaba con su pasado se estaban convirtiendo lentamente en una imagen horrible, imposible y llena de temblorosa esperanza. Sebastián Mendoza no compartía la curiosidad emocional de su madre. Veía la situación en términos binarios, un problema y una solución. El problema era una camarera que había encontrado un factor de perturbación que causaba angustia emocional a su madre. La solución era aplicar una fuerza abrumadora. Sebastián, que consideraba a su madre cada vez más irracionalmente obsesiva, ordenó a su propio equipo que investigara los antecedentes de Paloma Herrera. Los resultados fueron los mismos que los de Santoro, pero Sebastián los interpretó de manera diferente. No vio a una chica luchadora, sino una colección de vulnerabilidades. Deuda, una madre enferma, una existencia material frágil. Eran palancas que podían ser presionadas. 2 días después del incidente en Azul Cielo, Paloma terminaba su turno en su segundo trabajo, en La Madrugada. Era un restaurante grasiento y sucio, muy alejado del refinamiento de Azul Cielo. Le dolían los pies y olía a grasa de tocino. Lo único que quería era ir a casa, cuidar de su madre y tirarse en la cama. Mientras salía a la tarde lluviosa, un elegante coche negro se acercó a la acera y las ventanas tintadas bajaron. Del coche bajó un hombre con traje, no era Sebastián, pero claramente era uno de sus hombres. Señorita Herrera, dijo el hombre con un tono cortés, pero decidido. El señor Sebastián Mendoza quiere hablar con usted. El corazón de Paloma se hundió. Esto era lo que temía. Lo siento. Estoy muy cansada. Necesito ir a casa. Solo tardará 1 minuto, insistió el hombre, señalando la puerta abierta del coche. No se trataba de una petición. Paloma se sentó en el lujoso asiento de cuero con reticencia. Frente a ella estaba Sebastián Mendoza, con su portátil abierto y el rostro iluminado por la luz de la pantalla. Durante 1 minuto completo ni siquiera levantó la cabeza, un juego de poder consciente que hizo que Paloma se sintiera pequeña e insignificante. Señorita Herrera, dijo finalmente mientras cerraba el portátil. Iré directo al grano. Mi madre se ha obsesionado con su collar. Esto no es saludable. Quiero que esto termine. Le dije a su madre que no está en venta, dijo Paloma, apretando fuertemente su bolso. Todo está en venta, respondió Sebastián suavemente. Solo está negociando. Es una estrategia audaz, lo admito. Rechaza la primera oferta para subir el precio. Pero este juego ya terminó. Empujó un sobregrueso hacia el asiento. Dentro hay un cheque por valor de 1,5 millones de pesos y un acuerdo de confidencialidad. Firma el papel, nos das el medallón y nunca más te comunicarás con mi madre ni con ningún otro miembro de mi familia. Y, por supuesto,
También renuncias a tu trabajo en Azul Cielo. Paloma miró el sobre. 1,5 millones de pesos. Una cantidad aún mayor que la anterior, pero la forma en que se lo presentaron le pareció un insulto, como si se tratara de una simple transacción que sacaba todos los sentimientos de la ecuación. No se trata del dinero, dijo Paloma, con la voz ligeramente temblorosa. Tiene valor emocional. Sebastián soltó una risa corta y sin alegría. El valor emocional no paga a los especialistas en oncología del Hospital Ángeles, ¿verdad? O las pruebas de medicamentos experimentales para el Alzheimer temprano. Conocemos a su madre, Rosa. Conocemos a los cobradores de deudas. También sabemos que la trabajadora social, la señora Albrecht, está considerando ingresar a su madre en una residencia estatal porque ya no puede proporcionarle los cuidados necesarios. La sangre se le drenó del rostro a Paloma. Habían entrado en las esquinas más dolorosas y privadas de su vida. Habían tomado su lucha y la habían convertido en un arma contra ella. Se sintió violada, despiadadamente expuesta. ¿Cómo se atreve?, susurró, con miedo y rabia creciendo en su interior. Esto no es una amenaza, señorita Herrera. Es una observación de hechos, dijo Sebastián, con voz helada. Le estoy ofreciendo un salvavidas. Ese dinero puede garantizar el mejor cuidado para su madre. Puede darle una vida sin preocupaciones por las deudas. Todo por una pieza de metal. Esta es una elección sensata y práctica. La ecuación había cambiado, enfrentando su amor por su madre contra su lealtad al medallón. Le hizo sentir egoísta por aferrarse a lo único que daba sentido a su historia. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero las reprimió. No iba a llorar delante de ese hombre. Pensó en su madre, en el miedo que reflejaban sus ojos en los malos días y en los breves y hermosos momentos de claridad. Ese medallón formaba parte de su madre, formaba parte de ella. La respuesta sigue siendo no, dijo Paloma, con la voz temblorosa, pero decidida. Lo que están haciendo es terrible. Por favor, déjenme en paz. La expresión de Sebastián se endureció. El barniz de cortesía corporativa desapareció, reemplazado por un desprecio abierto. Muy bien, que así sea. Pero que sepa esto, mi familia tiene recursos. Podemos complicarle la vida. Podemos persuadir a los propietarios para que rescindan los contratos de alquiler. Los empleadores pueden ser fácilmente convencidos de que cierto empleado es una fuente de perturbación. No es más que una mosca zumbando alrededor de un elefante gigante, señorita Herrera. Le recomiendo encarecidamente que se detenga antes de que la aplastemos. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. El conductor abrió la puerta. Paloma salió tambaleándose del coche, con las piernas temblorosas. El sedán negro se alejó rápidamente, dejándola en la acera, conmocionada y asustada. Corrió a casa e irrumpió en su estrecho apartamento. Su madre, Rosa, estaba sentada junto a la ventana, observando la lluvia. Ese día se encontraba de buen humor. Paloma, querida, estás empapada, dijo Rosa con voz gentil. ¿Qué ha pasado? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Paloma se desplomó en el sofá y dejó que las lágrimas fluyeran. Le contó a su madre todo, la mujer millonaria en el restaurante, su colapso emocional, su hijo agresivo, las ofertas de dinero, las amenazas. Rosa la escuchó pacientemente, y su rostro se oscureció con tristeza. Extendió la mano y tomó la de Paloma, fría y delicada. Sus ojos se deslizaron hacia el medallón que llevaba en el cuello. «Lo quieren tanto», murmuró Rosa, como hablándose a sí misma. «No entiendo por qué», sollozó Paloma. «¿Por qué es tan importante para ellos?». La mirada de Rosa se perdió en la niebla de la enfermedad. «Lo hizo para la chica con ojos como el mar», susurró. «Para que tuviera una estrella que la llevara a casa antes de que se la llevaran». Paloma frunció el ceño, confundida. «¿Qué, mamá? ¿Quién se llevó a quién?». Pero el momento de claridad había pasado. Los ojos de Rosa se nublaron. Sonrió vagamente y comenzó a tararear una canción sin melodía. El corazón de Paloma dolía. Las palabras misteriosas eran otra pieza del rompecabezas del pasado de su madre, un rompecabezas que se volvía más complejo y peligroso cada día. Apretó el medallón con fuerza. Ya no se trataba solo de un recuerdo. Era el centro de una tormenta y estaba atrapada en medio de ella. ¿Crees que Paloma está cometiendo un error al no vender su collar?
¿O está poniendo en peligro la salud de su madre por una reliquia familiar? ¿Qué opinas? Las tácticas agresivas de Sebastián habían tenido el efecto completamente opuesto al previsto. Cuando Dolores se enteró por Jean-Pierre de que Sebastián había conseguido que despidieran a Paloma de Azul Cielo, se enfureció. Llamó a Sebastián al ático. Por primera vez en años, no se encontró frente a él con una madre anciana y frágil, sino con esa mujer poderosa que había construido un imperio junto a su padre. ¿Cómo te atreves?, preguntó Dolores, con una voz que denotaba peligro. ¿Cómo te atreves a usar el poder y la riqueza de esta familia para intimidar a una joven que solo trata de ganarse el pan honradamente? La amenazaste. La hiciste despedir. La estaba protegiendo, respondió Sebastián, manteniéndose erguido. Te estabas volviendo obsesiva y emocional. Ella no es nadie, solo una estafadora que busca ganancias. Yo resolví el problema. Tú eres el problema, Sebastián, dijo Dolores. La decepción era una fuerza que todos los presentes podían sentir. Ves el mundo como una serie de transacciones. Ves a las personas como activos o pasivos. Tienes la inteligencia comercial de tu padre, pero no has heredado nada de su corazón. Me haré cargo personalmente de esto. A partir de ahora, te mantendrás alejado de Paloma Herrera. Cuando Sebastián salió de la habitación con una expresión furiosa, Dolores sintió una profunda soledad. Incluso su propio hijo era un extraño para ella, moldeado por la misma riqueza que ahora le parecía carente de sentido. Llamó a Gabriel Santoro. Quiero cambiar la dirección de la investigación, dijo con voz firme. Ya no me interesa la situación financiera de Paloma Herrera. Me interesa su madre. Rosa Herrera. Encuentra el certificado de nacimiento. Quiero saber dónde y cuándo nació. Examina los registros de adopción de ese año y esa región. Reporta toda la información. No escatimes en gastos. Era una apuesta loca y desesperada basada solo en una corazonada y una pieza de joyería de 50 años. Mientras el equipo de Santos se disponía a revisar décadas de registros sellados y archivados, Dolores se retiró a su propio pasado. Abrió la caja fuerte, escondida detrás de un cuadro de su estudio, y sacó una pequeña caja de cuero. En su interior había algunos recuerdos de su tiempo con Diego Morales. Un puñado de cartas escritas con su elegante caligrafía cursiva, llenas de amor y sueños de un futuro que construirían juntos. También había un boceto a carboncillo suyo que captaba la luz en sus ojos de una manera que Ricardo nunca había logrado. Y, en el fondo de la caja, una pequeña bolsa de terciopelo. En su interior había un solo pendiente, una estrella de plata brillante con un pequeño zafiro en el centro. Era la pareja del medallón. Diego solo había tenido suficiente plata para hacer una pareja y media. Le había dado el medallón y este pendiente, y había guardado el otro como una promesa. Una promesa de que los encontraría a ella y a su hija. Una promesa que nunca pudo cumplir. Dolores apretó el pendiente y sus puntas afiladas se le clavaron en la palma de la mano. Los recuerdos eran muy vívidos y dolorosos. La habitación blanca y estéril de la clínica, la condescendencia compasiva en los ojos de la enfermera, la decisión aplastante que su familia presentó como un hecho inevitable. Es lo mejor, Dolores. La niña tendrá una buena vida con una familia adecuada. Lo olvidarás. Seguirás adelante. Pero nunca lo había olvidado. Ni un solo día. El fantasma de su hija, Rosa, había rondado los márgenes de su vida, una presencia silenciosa que siempre había estado ahí. Los días se convirtieron en una semana. Dolores apenas comió, su mente consumida por el peso del pasado y por la angustiosa espera del futuro. Entonces llegó la llamada telefónica. Señora Mendoza, dijo Gabriel Santoro con una voz diferente. Su frialdad profesional había desaparecido, reemplazada por algo parecido al asombro. Lo encontré. He tenido que usar todas mis conexiones y conseguir una orden judicial de un juez muy amigable, pero hemos abierto los registros sellados. Dolores contuvo la respiración, con los dedos blancos mientras sujetaba el teléfono. Rosa Herrera nació el 12 de octubre de 1973 en el Hogar para Madres Solteras Santa María, en el estado de Hidalgo, dijo Santoro. Fue dada en adopción un día después. La madre biológica figura en el documento sellado original. Hizo una pausa. El nombre en el documento es Dolores Margarita Chadwick. Chadwick. El apellido de soltera de Dolores. Era como si el mundo se hubiera salido de su eje.
El aire se le escapó de los pulmones a Dolores. Era real. No era una coincidencia. No era un delirio. Era real. Rosa Herrera era su Rosa. Esa joven silenciosa y resistente llamada Paloma era su nieta. «Señora Mendoza, ¿sigue ahí?», preguntó Santoro con preocupación. «Sí», susurró Dolores, mientras las lágrimas convertían el paisaje azul y dorado que se veía más allá de la ventana en una mancha borrosa. «Sí, estoy aquí». Una vida de dolor y añoranza se hinchó dentro de ella, no como una ola de tristeza, sino como un tsunami de alegría imposible y desgarradora. La había encontrado. Después de 50 años de búsqueda, una camarera de un restaurante le había devuelto a su hija sin saberlo. «Hay más», dijo Santoro amablemente. «Investigué a los padres adoptivos de Rosa. Eran una pareja trabajadora y de buen corazón. Murieron cuando Rosa era adolescente. Ha tenido una vida difícil. Y no hay registro del padre de Paloma. En el certificado de nacimiento figura como padre desconocido». Eso explicaba por qué Rosa estaba sola y por qué había luchado. Su hija había vivido una vida llena de dificultades, muy alejada de la jaula dorada de Dolores. Y ahora estaba enferma, con la memoria desvaneciéndose lentamente. Ese instinto protector salvaje, ese amor maternal que había tenido que suprimir y enterrar en su interior durante 50 años, se encendió de nuevo. No iba a perder a su hija otra vez. No cuando acababa de encontrarla. «Llame al mejor especialista en neurología del país, señor Santoro», dijo Dolores, con una autoridad que no había sentido en años. «Doctor Alejandro Fuentes, en el Hospital Ángeles. Tráigalo a Ciudad de México en mi jet privado. Alquile todo un piso del mejor hospital, si es necesario. Y consígame una dirección. Voy a ver a mi nieta». Para Paloma, el mundo se había convertido en un paisaje de terror. Las amenazas de Sebastián Mendoza resonaban en su mente. Su gerente en la madrugada había comenzado a tratarla con frialdad y a reducir sus horas de trabajo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de perder ese trabajo también. La carta del propietario sobre el aumento de la renta, que parecía aplicarse a todo el edificio pero que ella sentía como si solo fuera para ella, llegó como la presión de otra tenaza. Estaba siendo aplastada lentamente por una fuerza invisible, pero sistemática, que no podía combatir. La salud de su madre estaba empeorando. Sus momentos de lucidez se volvían cada vez más escasos. Paloma pasaba los días sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella, viviendo con miedo. El 1,5 millones de pesos que había rechazado ahora le parecían un error estúpido y orgulloso. ¿Qué era una pieza de joyería comparada con la salud de su madre? Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la comida, los ojos de Rosa se aclararon repentinamente. La miró con una expresión que Paloma no había visto antes. «Paloma», dijo con voz débil pero clara. «El medallón. Muéstramelo». Paloma se lo quitó del cuello y se lo puso en la palma de la mano. Sorprendida, Paloma se quitó el medallón del cuello y se lo puso en la palma de la mano. Los dedos frágiles de Rosa siguieron el motivo de la estrella brillante, tal y como había hecho Dolores en sus recuerdos. «Mi madre me dio esto», susurró Rosa. «No la mujer que me crió, mi madre de verdad. Nunca la llegué a conocer. Dijeron que era muy joven y que su familia era muy poderosa. La obligaron a entregarme». Paloma se inclinó, con el corazón latiendo rápidamente. Su madre nunca antes había hablado tan abiertamente. «¿Qué más, mamá? ¿Qué más te dijeron?» «Solo que me amaba», dijo Rosa, con una lágrima rodando por su mejilla. «Dejó esto para mí. Una enfermera del asilo se aseguró de que me llegara. Dijo que mi madre me llamaba Rosa. Dijo que este medallón era una estrella que me guiaría». Su voz se fue desvaneciendo gradualmente. El esfuerzo de recordar la estaba agotando. «Hay algo dentro. ¿Alguna vez lo has mirado?» A Paloma se le cortó la respiración. Lo había intentado abrir 1000 veces de niña, pero siempre estaba atascado. El broche se había soldado con el paso del tiempo y nunca se había abierto. Siempre pensó que estaba vacío. «Está cerrado con llave, mamá. Nunca se abre». «Hay un truco», susurró Rosa, con los párpados pesados. Una pequeña hendidura en la parte superior del tercer rayo. Las manos de Paloma temblaron. Examinó el medallón de cerca, palpándolo con los dedos, y allí estaba, una muesca minúscula,
casi invisible. Presionó firmemente con la uña. Se escuchó un clic suave. El medallón se abrió. Paloma se sobresaltó. En su interior había 2 pequeños secretos perfectamente preservados. De un lado, había una pequeña fotografía descolorida protegida por un pedazo de vidrio. Se trataba de una mujer joven que sonreía con radiante alegría y tenía los ojos del color del mar. Era la misma mujer del restaurante, pero décadas antes. Dolores Mendoza. Del otro lado, con elegante escritura cursiva, había 4 palabras: para Rosa. Encuéntrame. Paloma se quedó mirando, tratando de comprender la realidad imposible. El nombre de la mujer del restaurante era Dolores. El mismo nombre aparecía en el certificado de nacimiento original de su madre. La enfermera había dicho que su madre se llamaba Rosa. Para Rosa. Encuéntrame. Su madre se llamaba Rosa y la multimillonaria Dolores Mendoza era su abuela. Esta revelación cayó sobre Paloma como un golpe físico. La obsesión con el medallón, las ofertas de dinero, las lágrimas. No era un objeto. Era mucho más que un objeto. Era todo un pasado. Justo cuando esta desgarradora verdad se asentaba, se escuchó un suave golpe en la puerta del apartamento. El primer impulso de Paloma fue el miedo. ¿Serían los hombres de Sebastián Mendoza? ¿Habrían venido a echarlas de casa? Abrió la puerta cautelosamente. En el oscuro pasillo del apartamento estaba Dolores Mendoza. No era la mujer imperativa del restaurante. Llevaba un sencillo suéter de cachemira y pantalones. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una fragilidad nerviosa y una luz de esperanza. Estaba sola. Paloma, dijo Dolores con voz suave. ¿Puedo entrar, por favor? Necesito hablar contigo y con tu madre. Paloma no tenía palabras. Solo asintió y se hizo a un lado para dejar entrar a la mujer en su pequeña y abarrotada casa. Los ojos de Dolores recorrieron la habitación, muebles gastados, facturas médicas apiladas en el mostrador. La cruda realidad de la pobreza. Sus ojos se llenaron de un arrepentimiento profundo y desgarrador. Finalmente, su mirada se posó en Rosa, que estaba sentada en su silla junto a la ventana, sumida de nuevo en sus pensamientos. Dolores dio un paso vacilante. Luego dio otro. Rosa, susurró. El nombre era una oración que no se había atrevido a pronunciar en voz alta en 50 años. Paloma levantó el medallón abierto. Acaba de contármelo, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Me lo contó todo. Los ojos de Dolores pasaron del medallón que Paloma sostenía en la mano al rostro de su hija y luego al de su nieta. La semejanza era innegable, la misma barbilla decidida, la misma mirada fuerte. Las lágrimas volvieron a rodar por el rostro de Dolores. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alegría. Te encontré, dijo Dolores, con la voz temblorosa. Oh, mi querida hija, por fin te he encontrado después de todo este tiempo. Extendió la mano hacia la de Rosa. Era como si nunca hubiera olvidado la sensación del tacto. Cuando los ojos de Rosa se encontraron con los de su madre, las lágrimas comenzaron a caer una por una. Era como si reconociera la calidez de esa mano. 3 mujeres cuyas vidas cambiaron por completo debido a un medallón que se abrió 50 años después. Son las palabras, te encontré, de Dolores un verdadero comienzo o un final que llegó demasiado tarde. A medida que la memoria de Rosa se desvanece, ¿podrá sobrevivir este vínculo familiar a la ira de Sebastián? ¿Crees que el dinero y el poder pueden compensar el tiempo perdido? El aire del pequeño apartamento estaba cargado con el peso de 50 años. Este era un lugar sagrado, una burbuja temporal donde el pasado y el presente finalmente se encontraban. Dolores se arrodilló junto a la silla de Rosa. Sus dedos, que habían firmado contratos por miles de millones de pesos, temblaban ahora mientras acariciaban suavemente el cabello de su hija, a la que susurraba el nombre Rosa, como un himno suave y rítmico, como si el sonido mismo pudiera construir un puente sobre el abismo de las décadas perdidas. Por un momento, los ojos llenos de lágrimas de Rosa parecieron enfocarse en ella e inclinarse hacia el toque, rindiéndose a un consuelo profundo e instintivo en medio de la niebla de su enfermedad. Paloma estaba de pie a unos metros de distancia, con el medallón abierto y aún tibio en la palma de la mano. El mundo se había inclinado y sus colores habían cambiado a tonos irreconocibles. Ya no era solo Paloma Herrera, la camarera cansada que luchaba contra las deudas. Ahora era Paloma, la nieta de Dolores Mendoza,
el vínculo viviente entre un pasado doloroso y secreto y un futuro que ni siquiera podía imaginar. Este descubrimiento era una mezcla vertiginosa de shock, alivio y una tristeza profunda por la vida que su madre podría haber tenido. Miró a las dos mujeres. La escena del reencuentro era tan cruda y poderosa que parecía un sueño. Y comenzaron a fluirle las lágrimas silenciosamente. En ese momento frágil y sagrado, un sonido del pasillo lo hizo añicos. Pasos decididos y pesados, seguidos de un golpe en la puerta duro y autoritario, más como una orden que como una llamada. Paloma se sobresaltó. El miedo que sentía hacia Sebastián Mendoza y su oscura influencia regresó. Antes de que pudiera moverse, la puerta fue empujada con tal fuerza que se abrió y golpeó contra la pared. Sebastián Mendoza estaba en el umbral, con el rostro convertido en una máscara de ira fría y controlada. A su lado había dos hombres de hombros anchos, vestidos con trajes oscuros de corte perfecto. Su presencia aspiró instantáneamente la calidez de la habitación. No eran guardaespaldas. Eran instrumentos de poder, hombres que resolvían problemas con una eficiencia implacable y silenciosa. Los ojos de Sebastián recorrieron la escena con desprecio. Vio a su madre arrodillada en el suelo de aquel apartamento miserable, a la mujer enferma en la silla y a Paloma, a quien consideraba la artífice de toda aquella farsa. Lo sabía, escupió la palabra, cortando el aire de la habitación silenciosa. Entró a grandes zancadas, maltratando con sus caros zapatos de cuero el linóleo desgastado. Era obvio que eras una cazadora. Una actuación magistral. Debo admitirlo. Se detuvo directamente frente a Paloma, aplastándola con su sombra. ¿Cuánto costó convencerla? ¿100,000? ¿2 millones? ¿Cuál es la tarifa hoy en día para una historia familiar falsa? Paloma dio un paso atrás, asustada, pero con una chispa de desafío en la mirada. No lo entiende. Su voz era apenas un susurro. Oh, entiendo perfectamente, la interrumpió Sebastián, con una voz peligrosamente baja. Entiendo que mi madre está vulnerable y que tú eres un parásito que se aferra a la fortuna de esta familia. Bueno, el juego se ha acabado. Se volvió hacia su madre. Madre, nos vamos ahora. Estos hombres se encargarán del procedimiento. Recuperarán la propiedad y le darán una lección a la señorita Herrera para que entienda las consecuencias legales del chantaje. Asintió bruscamente y uno de los hombres dio un paso hacia Paloma. Extendió la mano hacia el medallón. No vas a hacer esto, Sebastián. La voz de Dolores cortó el aire como hielo. Se levantó con una gracia que desafiaba su edad e interrumpió al hombre de Sebastián, colocándose entre él y Paloma. Ya no era la mujer frágil y llorosa del restaurante ni la madre arrepentida arrodillada. Era Dolores Mendoza, la matriarca, y sus ojos ardían con un fuego protector que no había visto desde el funeral del padre de Sebastián. Esto no es un procedimiento, dijo, y su voz resonó con autoridad absoluta. Y esta, señaló a Paloma, no es un parásito. Esta es mi nieta Paloma y esta mujer, su voz tembló de emoción al señalar a su hija, es mi hija. Mi hija Rosa. Sebastián soltó una risa áspera e incrédula. Sebastián soltó una risa áspera e incrédula. ¿Hija? ¿Nieta? Madre, escúchate. Esta pobre mujer te ha envenenado la mente. Nunca en mi vida has mencionado una hija perdida. Porque me hicieron sentir vergüenza, rugió la voz de Dolores, sorprendiendo a todos con su potencia. Porque mis padres, tus abuelos, decidieron que el nombre de la familia era más importante que un bebé. Valoraron más las apariencias y su posición social que el corazón de su propia hija. Así es como actúan las familias poderosas. Entierran la verdad, fortalecen sus cimientos con mentiras y sacrifican incluso a los suyos. Se acercó aún más a su hijo, con la mirada inquebrantable. Tenía 17 años, Sebastián. Era una niña enamorada y asustada, enamorada de un hombre que no aprobaban. Destrozaron mi vida. Me enviaron lejos. Me quitaron a mi bebé y amenazaron al hombre al que amaba hasta que desapareció para siempre. Me dijeron que olvidara, que siguiera adelante, que enterrara la vergüenza. Y he vivido con ese fantasma durante 50 años. Dio otro paso, su mirada era implacable. Tú eres como ellos. Ves un problema y le arrojas dinero o amenazas. Nunca puedes entender que algo pueda tener un valor que vaya más allá del dinero. Miras a Paloma y ves a una camarera pobre.
Yo la miro y veo a una mujer joven con más honestidad y amor en su corazón que todo lo que tú has mostrado hasta hoy. La mirada de Dolores era implacable. Le ofrecí una fortuna, dinero que cambiaría su vida, que podría resolver todos sus problemas. Y lo rechazó. Lo rechazó porque este medallón, mi medallón, el que puse en la manta de mi hija, vale más para ella que todo el dinero del mundo. Dolores continuó implacable. Trataste de destruirla. La hiciste despedir de su trabajo. Amenazaste su hogar. Usaste todo el peso del nombre Mendoza para aplastar a una niña que no tenía nada. Y aún así, ella protegió el único recuerdo de su madre. Sin saber lo que era, protegió el legado de mi hija. Un silencio denso y pesado se instaló en la habitación. Sebastián miró a su madre. La convicción absoluta de su voz sacudía todos sus cimientos de realidad. Paloma, cobrando valor de la defensa de Dolores, levantó su mano mostrando el medallón abierto en su palma. La luz que se filtraba por la ventana iluminó la pequeña fotografía descolorida de una joven y sonriente Dolores. Los ojos de Sebastián se dirigieron hacia ella, la evidencia innegable. Vio el rostro de su madre antes de serlo, el de una niña joven llena de una luz que nunca antes había visto. Vio la inscripción: para Rosa. Encuéntrame. Su mundo meticulosamente ordenado, lleno de gráficos y valores de mercado, con victorias y pérdidas claras, se desmoronó. La lógica fría que había sido su armadura durante tanto tiempo se hizo pedazos ante la cruda realidad de esta historia desordenada y emocional. Miró del medallón a Paloma y, por primera vez, no vio a una cazadora. Vio a una mujer joven con los ojos de su madre. Al mirar a la mujer enferma y frágil que estaba en la silla, no vio parte de una estafa, sino a una tía, un miembro de la familia que había vivido una vida llena de luchas mientras él había vivido en un privilegio que ni siquiera podía imaginar. La magnitud del secreto familiar y la injusticia le golpearon con la fuerza de un impacto físico. Toda su identidad se había construido sobre una mentira a medias. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por una palidez fantasmal. Su postura orgullosa se desplomó y de repente parecía más joven y perdido. Yo, comenzó, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Había actuado como un monstruo. Había utilizado su poder sin piedad, todo en nombre de una verdad completamente falsa. La vergüenza, una emoción extraña y ardiente, le quemó el estómago. No podía soportar mirar el rostro decepcionado de su madre ni la dignidad silenciosa de la niña a la que había intentado humillar. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió del apartamento caminando erguido. Pasó junto a sus hombres, que permanecían confundidos en la puerta. «Váyanse», dijo Dolores, con la voz baja pero firme. Los hombres se miraron entre sí y luego se retiraron, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ellos. Así, la nueva familia quedó sellada dentro de las silenciosas paredes del apartamento. La tormenta había pasado. En el silencio que siguió, Paloma soltó finalmente un aliento tembloroso del que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Dolores se acercó a ella, tomó el medallón y la mano de Paloma entre las suyas. «Cambiará de opinión», dijo, pero su voz no transmitía convicción. «O no lo hará. No importa. Lo que importa ahora somos nosotras». Con un propósito renovado, Dolores sacó el teléfono. Hizo una llamada. Su voz, esa fuerza tranquila y autoritaria, era capaz de mover montañas, como ahora se daba cuenta Paloma. «Soy Dolores Mendoza. Quiero hablar con el doctor Alejandro Fuentes. No me importa cuál sea su horario. Mi jet privado está en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quiero que esté en esta ciudad mañana por la mañana, listo para atender a una paciente. Sí, el coste no es problema. Hágalo realidad». Colgó el teléfono y se volvió hacia Paloma, con los ojos suavizados por lágrimas que llevaba tiempo sin derramar. «Tu madre recibirá la mejor atención. Tendrás un hogar de verdad. Nunca más tendrás que trabajar en 2 empleos, a menos que quieras. Puedes estudiar, viajar, hacer lo que quieras. Ahora el mundo es tuyo, Paloma». Paloma solo pudo asentir, abrumada. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo Dolores suavemente. Miró el medallón, trazando con el dedo la estrella brillante que había en él. «Tu abuelo hizo esto», susurró, dándole a Paloma la última pieza de la historia. «Se llamaba Diego Morales.
Era un pintor brillante y tenía el alma más compasiva que había conocido nunca. Te habría amado con locura. Dolores miró a Rosa, que había caído en un sueño pacífico. Una familia real. Tras pasar una vida en soledad en un palacio dorado, Dolores había encontrado por fin su hogar en un apartamento abarrotado de 2 habitaciones, junto a su hija, desgastada por el tiempo, y la nieta que nunca había conocido. La fortuna de la familia Mendoza en acero y acciones era inmensa. Pero, en comparación con esto, no era nada. Esta era la verdadera herencia. La herencia del corazón. Al final, no fueron los miles de millones lo que curó el corazón roto de Dolores Mendoza. Lo que la curó fue descubrir que su mayor tesoro no era algo que se pudiera comprar, sino alguien a quien había perdido. La historia de Dolores, Paloma y Rosa nos recuerda que la familia no se define por la riqueza o el estatus, sino por esos lazos inquebrantables de amor que se tejen a través de las generaciones y que, aunque a veces se pierden, nunca se rompen del todo. Esta es una prueba poderosa de que nuestra verdadera herencia yace en los lazos que formamos y en el amor que nos negamos a olvidar. ¿Te ha conmovido esta historia? Si estuvieras en el lugar de Dolores, ¿qué camino seguirías después de encontrar a tu hija? O tal vez, como Rosa, ¿tienes lazos perdidos en tu pasado? ¿Has experimentado un encuentro que cambió tu vida, un descubrimiento inesperado? Si quieres leer más historias reales que conmueven el alma, dramas familiares complejos y reencuentros de amores perdidos, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Porque, a veces, las historias que compartimos pueden ayudar a alguien a encontrar su propia estrella perdida. Gracias por verla. Que se queden con ustedes.